Hola, hoy vamos a hablar sobre Canadá. Les voy a contar un poco sobre la historia de este país. La historia de Canadá inició hace unos 15.000 años atrás, cuando los aborígenes de la zona forjaron comunidades en la exuberante naturaleza. Pero todo cambió cuando a finales del siglo XV llegaron los europeos y comenzaron a asignarse derechos. Esto generó conflictos y acabó configurando una gran y extensa nación. Los primitivos pobladores de este país fueron probablemente nómades asiáticos que por necesidad cruzaron el puente que unía Siberia con Alaska, y cuando comenzó la llamada Era de Hielo, se expandieron por todo el continente. Hace unos 4.500 años atrás, llegó una segunda oleada migratoria de Siberia hasta Canadá. Los recién llegados, al ver los deliciosos peces y focas, decidieron quedarse. A finales del siglo XV, cuando llegaron los europeos, los pueblos aborígenes estaban distribuidos en 4 asentamientos principales: el Pacífico, las llanuras, la zona sur de Ontario y los bosques del noroeste. Uno de los primeros europeos exploradores al llegar a las costas de Canadá fueron los vikingos. Estos vikingos fundaron campamentos de invierno y estaciones para reparar sus barcos y aprovisionarse en sus diversos viajes. Pero estos no fueron bien recibidos por las tribus de la zona y tuvieron que retirarse. A partir del siglo XV, la corona española respaldó nuevas rutas marítimas para llegar a India, pero se tropezaron accidentalmente con las Américas. Los reyes europeos, impactados con el descubrimiento, no tardaron en mandar sus propias expediciones. Fue allí cuando la corona británica llegó a las costas de Canadá. Estos se encontraron con uno de los productos más codiciados de Europa, el bacalao. Fue allí donde centenares de navíos surcaban sus aguas. Pero Francia no se quedó atrás y también quiso encontrar riquezas y productos nuevos. Por eso ordenó las excursiones hacia estos nuevos territorios. Fue allí que los 3 países europeos disputaban el dominio de estas tierras: España, Inglaterra y Francia. Por los años de 1588, un nuevo auge en la moda hizo que la corona francesa tuviera el monopolio mercantil en Canadá con el comercio de pieles. Esto tuvo una gran influencia en el desarrollo de la historia canadiense, pues fue la razón principal de la colonización europea, el origen de la lucha por la hegemonía entre franceses y británicos y la fuente de conflictos y discordias entre los grupos aborígenes. Para hacerse con el control de aquellas lejanas tierras, primero había que llevar personal europeo. En el verano de 1604, un grupo de pioneros franceses fundaron un asentamiento provisional en un islote en el río, en la actual frontera de Estados Unidos, en Maine, y a la primavera siguiente se trasladaron a Nueva Escocia. Estos desplazamientos fueron difíciles de defender, ya que no eran buenos para controlar el comercio de pieles con el interior. Cruzando el río San Lorenzo, los futuros colonos finalmente dieron con un sitio que su jefe, Samuel de Champlain, consideró un terreno idóneo, el lugar donde hoy se asienta la ciudad de Quebec. En 1608, Nueva Francia se hizo realidad. Los franceses disfrutaban de su monopolio, pero se dieron cuenta que la mejor zona de pieles se hallaba en las zonas donde se ubicaban los ingleses. Ambos países se atribuían derechos sobre las tierras, pero cada uno aspiraba a dominar la región entera. Esto fue el inicio de un gran conflicto entre ambos países. Pero el punto crítico llegó con el Tratado de Utrecht. Este ponía fin a la guerra de la reina Ana en ultramar. El conflicto entre Francia y Inglaterra se mantuvo latente durante varias décadas hasta que revivió con fuerza inusual en 1954, cuando ambos países se enfrentaron en la Guerra de los 7 años. Pero la balanza terminó por inclinarse a favor de los británicos cuando conquistaron la fortaleza de Luisburgo,
que les permitió controlar la estratégica entrada al río San Lorenzo. En 1759 ocurrió una de las batallas más famosas en Canadá. Esta comenzó cuando los británicos accedieron a Quebec y escalaron los acantilados para lanzar un ataque sorpresa a los franceses. En 1763, Francia cedió Canadá a Gran Bretaña por el Tratado de París. Pero llevar adelante el territorio no fue nada fácil para los británicos, ya que tuvieron que sofocar los levantamientos de las tribus aborígenes. En 1773, los británicos hicieron una proclamación real que impedía a los colonos asentarse al oeste de los Apalaches y regulaba las compras de tierras aborígenes. Nuevas tensiones surgieron cuando los nuevos gobernantes impusieron la ley británica que limitaba los derechos de los católicos romanos franceses, incluido el derecho a votar y a ejecutar cargos. Los británicos querían que los colonos se fueran y esto iba a facilitar la anglicanización. Pero el plan no funcionó y los franceses no se movieron. Otro de los conflictos que les surgió a los británicos fue que los colonos americanos comenzaron a rebelarse. Luego, los británicos se dieron cuenta que era mejor ganarse la lealtad política de los franceses y en 1774 establecieron una ley de Quebec que les proporcionaba los derechos que les habían sido negados. Por esto, durante la Revolución estadounidense, la mayoría de los franco-canadienses les dieron la espalda a los americanos. Para satisfacer los intereses de las colonias, se aprobó la Ley Constitucional de 1791, que dividía Canadá en dos partes, el Alto y el Bajo Canadá. El Bajo Canadá conservaba las leyes civiles francesas, pero ambas provincias se regían por el Código Penal británico. El gobierno les otorgó un gobernador a cada colonia que designaba a los miembros de un consejo ejecutivo. El poder legislativo representaba los intereses de los colonos, pero el problema era que la asamblea tenía muy poco poder, ya que el gobernador ostentaba el derecho de veto. Esto generó algunos conflictos en el Bajo Canadá. La situación empeoró más cuando se dieron cuenta que los miembros de la élite mercantil conservadora británica mostraban un escaso interés por los problemas franco-canadienses. En 1877, la frustración generada por estas élites llegó a su punto crítico. Y con la ayuda del líder del partido canadiense Louis Joseph y su homólogo del Alto Canadá y líder del partido reformista William Lyon Mackenzie, impulsaron sendas rebeliones abiertas contra el gobierno. Aunque estos fueron sofocadas, el incidente demostró a los británicos que el estatus no duraría demasiado tiempo. Los británicos enviaron a un señor llamado John Lambton a investigar las causas de las rebeliones. Este observó que los problemas eran por causa de las tensiones étnicas y afirmó que todo terminaría cuando las leyes, el idioma y las instituciones británicas acabaran con el nacionalismo francés. Así se alcanzaría la paz para las colonias. Estas ideas se aplicaron con la Ley de Unión de 1840. El Alto y Bajo Canadá se fusionó y se convirtió en un solo Canadá, gobernado por un único órgano legislativo. Cada una de las ex colonias tenía el mismo número de representantes. El nuevo sistema de gobierno limitó los poderes del gobernador y erradicó el nepotismo. La mayoría de los anglo-canadienses aceptaron el nuevo sistema. El objetivo de la unión para destruir la cultura, el idioma y la identidad francesa unió aún más a los francófonos. En 1864 se dio a luz el actual Canadá. Los padres de la Confederación, que eran un grupo de representantes de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Pays, Ontario y Quebec, estos se reunieron para elaborar el marco de una nueva nación. Tras varias reuniones, el Parlamento aprobó la Ley de la Norteamérica Británica de 1867, dando inicio al Estado moderno y autónomo de Canadá, denominado inicialmente Dominio de Canadá.
El 1 de julio la ley se hizo oficial y se celebró por primera vez la Fiesta Nacional Canadiense. Se llamó Día del Dominio hasta 1982, cuando pasó a llamarse Día de Canadá. Luego se incorporaron las tierras y colonias restantes de la Confederación. Canadá entró al siglo XX con mucho optimismo. La industrialización estaba en pleno apogeo. Se encontró oro en el Yukon y los recursos canadienses eran cada vez más demandados. Además, el uso del ferrocarril había abierto las puertas a una nueva torrente migratoria. Todo esto puso a Canadá en el camino de la independencia, sobre todo al estallar la Primera Guerra Mundial. Ya que Canadá era parte del Imperio Británico, tuvo que participar en la guerra. Miles de voluntarios marcharon a Europa para la batalla, pero como la guerra duró muchos años, los voluntarios dejaron de ofrecerse, y por esto, en 1917, el gobierno presentó un proyecto de reclutamiento obligatorio. Esto fue la causa de muchas protestas y el problema dejó a Canadá dividido y a los canadienses llenos de desconfianza hacia el gobierno. Cuando la guerra en 1918 terminó, los pobladores estaban hartos de luchar por Gran Bretaña y Canadá comenzó a reclamar su independencia. El gobernante Mackenzie, que estaba a cargo en esa época, empezó a firmar acuerdos sin el consentimiento de los británicos y envió a un embajador canadiense a Washington. Esto llegó al Estatuto de Westminster, aprobado por el Parlamento británico en 1931, que formalizó la independencia de Canadá, aunque Gran Bretaña conservó el derecho de aprobar enmiendas a sus constituciones. Este derecho siguió vigente todo un siglo y se eliminó en la Ley de Canadá de 1982. Hoy Canadá es una monarquía constitucional con un parlamento compuesto por una cámara alta designada o senado y una cámara baja electa o de las comunes. El monarca británico sigue siendo el jefe de Estado, aunque su papel es testimonial y no menoscaba la soberanía canadiense. Ahora bien, terminado todo el tema de la historia de Canadá, les voy a hablar sobre un poco de las culturas y costumbres de este país. Canadá es un país que tiene variadas fechas festivas, así que vamos a empezar por eso. Las fiestas canadienses atraen tanto al público nacional como al internacional. Una de las fechas más importantes es en febrero. Se celebra el Carnaval de Invierno. En este se elaboran esculturas de hielo y se realizan desfiles. En Quebec, por ejemplo, se construye un castillo de hielo en el cual se encuentra un famoso muñeco de nieve al cual se lo hace llamar Bonhomme. En el mismo mes se lleva a cabo un festival que celebra el invierno. Entre finales de junio y principios de julio se organiza el Festival de Jazz de Montreal, uno de los más importantes del mundo. El 1 de julio, como ya habíamos mencionado antes, se festeja el Día Nacional de Canadá. Como ya dijimos, es el día en el que el país se independizó. Este se festeja con desfiles, fuegos artificiales y espectáculos. El segundo lunes de octubre es el Día de Acción de Gracias. Durante la jornada, las familias se reúnen y preparan para comer pavo con salsa roja, de arándanos, pastel de calabaza y pastel de manzana. En las épocas de las fiestas navideñas, ya desde principios de diciembre, las calles de Canadá, las tiendas y hogares se ven decorados con árboles de Navidad y muchos adornos. Se organizan festivales de luces y la cabalgata de Santa Claus. El día de Navidad se come pavo, aunque en Quebec es más común el pastel de cerdo. El 26 de diciembre es el Boxing Day, un día en que todas las tiendas tienen rebajas. También se destaca una extraña tradición navideña llamada Moonbirds, en el cual unos enmascarados van por la calle haciendo ruido, bailes y demás. Esto es hasta que un vecino los reconoce y les regala dulces. Es una extraña tradición, pero muy popular allá. Los canadienses festejan la llegada del Año Nuevo con un poco de frío.
ya que el 1 de enero ya es el pase de invierno. Para festejar el paso de un año al otro, los canadienses tienen una tradición llamada el nado del oso polar, en el que los participantes se bañan en el helado mar Pacífico. En este país se suele comer 3 veces al día, en el desayuno, el almuerzo y la cena. Esta última es la comida más importante para ellos y se hace sobre las 5 de la tarde, lo cual es pronto comparado con otros países. En cuanto a las costumbres culinarias, hay diferencias entre las regiones. La gastronomía canadiense recibe influencias de las colonias estadounidenses, la inglesa y la francesa, y ligeros toques asiáticos. Entre los platos típicos encontramos el marisco, el poutine y la carne de caza. Los dulces que no pueden faltar en la mesa de los canadienses son el jarabe de arce, la barra de Nanaimo y las rosquillas. En cuanto al alcohol, estos se consiguen en tiendas especializadas. Las bebidas típicas de Canadá son el vino de hielo, la cerveza y el whisky canadiense. Los canadienses tienen hábitos de consumo responsables, ya que están concientizados de los problemas del medio ambiente. Ahora bien, hablemos un poco sobre la música. La música canadiense tiene 2 orígenes muy distintos. Por parte están las corrientes europeas de Francia y Reino Unido, y del otro lado están lo de los pueblos indígenas. De Europa provienen algunas danzas folclóricas como la cuadrilla y la ronda de parejas. Ambos bailes son de salón. Por otro lado, de los indígenas han permanecido algunas danzas rituales, así como mitos y leyendas. Este país no posee trajes típicos, pero uno de los más destacados es el uniforme de la policía montada, la cual va siempre a caballo y se caracteriza por su chaqueta roja. Otro es la indumentaria de los aborígenes. Y por último, vamos a hablar un poco sobre los deportes. Uno de los deportes más destacados son el hockey sobre hielo y el lacrosse, el cual se practica en verano. Desde que son jóvenes, los canadienses aprenden a jugar hockey. Se realizan competencias tanto en la escuela como en la universidad. Otro deporte destacado es el baloncesto, pero este no es tan popular como el hockey. Y con esto damos por finalizado el tema de Canadá.